Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte, por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Vamos juntos a levantar nuestra voz, a adorar a nuestro Dios. Puedes oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el Rey. Vamos juntos, puedes oír. Puedes oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el Rey. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Cantemos juntos a nuestro Dios. Él nos oye, Él está en este lugar, Él está en tu casa. Juntos, vamos. Quiero escuchar la oración de un pueblo rendido.
iglesia. Vamos con tus palmas. Sí. Levantemos nuestra voz. El enemigo en la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Veo señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Hoy por siempre mi adoración te entrego. Levanta tu voz. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. En sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Señor, hoy creemos que vienen tiempos mejores. Haz que tu rostro sonría sobre nosotros. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Vamos, juntos, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Vamos juntos, este es mi testimonio de salvación, de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, que vivo soy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Yo cantaré de mi corazón. Te adoramos, Jesús. Gracias porque tú nos has rescatado y hoy podemos testificar de lo que solo tú puedes hacer en nuestras vidas, de tu obra poderosa en nosotros, Jesús. Hoy te adoramos con todo nuestro corazón. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar.
Que se escuche. Al verse amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Vamos juntos. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos.
Qué maravilloso tiempo el que acabamos de pasar en esta noche. Gracias a Dios. Nadie hay como nuestro Dios. Eso lo podemos decir a boca llena. Lo podemos decir con una convicción en nuestro interior tan fuerte. No hay Dios creado por los hombres que supere a nuestro Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Oremos y sigamos en este tiempo hermoso que Dios nos permite vivir en su presencia. Padre, gracias por esta noche maravillosa donde podemos seguir en tu presencia, recibiendo de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Dios mío, como lo acabo de mencionar, gracias por cada persona que está conectada con nosotros, Dios mío. Gracias porque así como estás sobrando en este lugar, lo estás haciendo en cada uno de los lugares. Allí las personas que van en su vehículo, que están en su casa, Señor, en el lugar de trabajo, en algún otro lugar. Gracias porque tu palabra y tu presencia les alcanza en esta noche, Señor. Nos alcanza a todos los que hemos dispuesto nuestro corazón para estar delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por oírnos. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a entrar a un tiempo igual de precioso que el que acaba de pasar, que es el tiempo de la palabra. Vamos allí a un texto súper, mega, recontra conocido por los cristianos. Creo que cuando nos remitimos a este texto, todos tenemos alguna experiencia que hayamos vivido y que nos tengamos que remitir a ese texto precioso. Y es Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. También les he predicado en una que otra ocasión acerca de este texto, pero cada que vamos a los mismos, Dios nos enseña más cosas. En la palabra está el raudal del conocimiento. En la palabra no podemos decir es que yo leí ese verso y lo que me enseñó Dios hace 5 años es lo mismo que me enseña ahora. No. Dios siempre tiene algo nuevo y algo fresco para enseñarnos a través de su palabra. Romanos 8:28, los niños también se lo saben. Si usted se lo ha enseñado a sus hijos, uno de los versículos que también le enseñamos a nuestros hijos desde muy temprana edad. Digámoslo todos al unísono, ustedes allá en sus casas, nosotros acá. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así está en la versión Reina Valera. Lo miré en otras versiones, pero me encanta cómo aparece en la Reina Valera del 60. Una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenga en cuenta esta frase durante el desarrollo de la palabra. La puede repetir conmigo. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida. O lo puede hacer muy personal. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para mi vida. Al igual que Romanos 8:28, San Juan 3:16 es de los primeros textos también que aprendemos cuando llegamos al Señor. La ventaja es que son versículos no difíciles de memorizar. Son versículos fáciles de memorizar. Algo que amo de la versión Reina Valera. Todas las versiones me parecen excelentes y como les he dicho en muchas predicaciones nos amplían el sentido del texto. Pero amo de la Reina Valera, que es mucho más fácil de memorizar la palabra. A mí personalmente me parece que memorizar la palabra con la versión Reina Valera, a mí personalmente me ha dado unos resultados extraordinarios. Y qué lindo ese texto, al igual que San Juan 3:16, el que acabamos de leer, Romanos 8:28. Creo que son claves. Son claves, así como San Juan 3:16 podríamos decir que es el corazón del evangelio. San Juan 3:16, yo podría decir que el corazón de las epístolas es Romanos capítulo 8 verso 28, de las epístolas que escribió el apóstol Pablo, porque habla de lo que será el desarrollo de nuestra vida cristiana. Hay gente con años en Dios, hay gente con años en el evangelio, en el caminar cristiano, y no saben para qué
Él los rescató, para qué el Señor los llamó y más aún para qué Dios los puso en esta tierra. Yo creo que la ignorancia en cuanto a ello no es ninguna bendición, igual que en cuanto a los dones. Cuando ignoramos acerca de los dones, nos estamos perdiendo unos privilegios enormes. Me encanta cómo empieza el apóstol. Y sabemos, ese término o esa palabra está en plural. Y sabemos. Saber es conocer. Saber es saber lo que ocurre. Tener habilidad para una cosa. Usted dice, no es que yo sé pintar, ¿cierto? Yo soy doctor en esta área, en esta materia, por decir algo, saber matemáticas, español, ciencias. Pero también saber tiene que ver con tener sabor, sabor de los alimentos. Por ejemplo, usted dice, o yo digo, no, es que ese café sabe rico. Sí, el arroz, yo le puedo decir que el arroz sabe espectacular porque a mí me encanta el arroz. Lo he probado y le puedo decir a ciencia cierta que el arroz es delicioso. El saber tiene que ver con haber comprobado y estar convencido al transmitirle a otros lo que ustedes ya saben, haber vivido su propia experiencia y estar seguro de que es así. Recuerdo que en un grupo familiar que dirigíamos con mi esposa, nos decía una persona, no, es que a mí me impacta con la seguridad que ustedes hablan. Ustedes convencen cuando hablan, nosotros sabemos que no éramos nosotros, que era el Espíritu Santo. Pero él decía, es que ustedes están tan convencidos de lo que creen que también nos hacen creer a nosotros. Convencernos. Sabemos que es el Espíritu Santo, pero las personas que no conocen acerca del Espíritu Santo hablan de esa manera. Pero es estar convencido. A mí me encanta el Salmo 34:8 cuando el salmista dice, gustad y ved. Para hablar de Dios a otros tenemos que gustar su benevolencia, tenemos que saborear su amor, tenemos que saborear todo lo que Jesús es para decirle a otros, mire, comprobé que Jesús es esto, aquello, compruébalo por tu propia experiencia. Ahora, no sé en quién estaría pensando el apóstol Pablo de los personajes del Antiguo Testamento o de los evangelios cuando hablaba de, y sabemos que a los que aman a Dios, seguramente se le vino el nombre de Abraham, de Noé, porque para hacer lo que hace Noé, ¿sí? Y lo que hace Abraham, lo que hace Josué, Moisés, los patriarcas, los profetas, tiene que haber mucho amor para Dios. Tenían que amar muchísimo a Dios. Yo siempre he creído que quien más ama a Dios es quien más confía en Él. Quien más ama a Dios es quien confía en Él o quien más confía en Él. Yo creo que del grado de confianza se puede deducir la calidad del amor. Si tú dices confiar en Dios, esa confianza va a ser probada a través del amor, ¿verdad? El amor que tú vas a tener por Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, que yo también lo voy a tener para Él. San Marcos 12:28-30, un texto también súper conocido, cuando el Señor habla y amarás a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así como Él nos ama y el amor de Dios surgió de la nada, también Dios espera, que es el único amor que surge de la nada. Nuestro amor por lo general como humanos surge de algo bueno que hizo una persona con nosotros, pero el amor de Dios es el único que surge de la nada. Amén. Es el amor de Dios, el único que surge de la nada. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dígalo conmigo, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. El apóstol no dice el 99.9%, dice el 100%. Todas, lo bueno, lo malo que viene a tu vida, Dios lo usa. Lo bueno, lo malo que viene a tu vida, ¿sí? Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Él permite es necesario. Nunca lo olvidemos. Ahora, me encanta de Dios que Él puede convertir lo malo en bueno. En muchas ocasiones hemos visto a Dios obrando de esa manera. De algo malo, Dios lo toma y lo convierte en bueno, para traer grandes enseñanzas a nuestra vida, para formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Permítame, le recuerdo estas frases que me encantan. Dios puede convertir una prueba en una perla. Dios puede convertir una crisis en un tesoro. Y lo vemos en muchos hombres de la palabra, entre ellos José, Moisés, David. Y dice la otra parte del texto donde me quiero centrar, dice, esto es a los que conforme
a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda la frase del inicio: nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida. Ahora, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de determinación firme de hacer algo. Cuando hablamos de propósito, hablamos de un objetivo que se pretende alcanzar. Esa palabra tiene algunos sinónimos: intención, ánimo, finalidad. Esos son algunos de los sinónimos. Y la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Déjame decirte algo que me parece que es interesante que lo podamos conocer, lo puedas conocer. El propósito de Dios para tu vida es parte de un designio cósmico muy vasto. El propósito de Dios para tu vida es parte de un designio cósmico muy vasto. Yo creo que todo lo encontramos en Jesús. En Jesús encontramos identidad, en Jesús encontramos sentido y en Jesús encontramos propósito. Solo en el Creador lo podemos encontrar. Siempre he creído que el que no tiene identidad, en Cristo la encuentra. El que no le encuentra sentido a su vida, en el Creador de la misma lo encuentra. Pero esta noche estamos hablando del propósito. La vida sin propósito es trivial. La vida sin propósito es insignificante e inútil. Cuando la vida para ti tiene sentido, cuando la vida para ti tiene propósito, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Por eso usted y yo escuchamos muchas personas decir: es que yo no le encuentro sentido a mi vida, es que yo no le encuentro propósito. Y es que la vida sin Dios no tiene propósito, y la vida sin propósito no tiene sentido. Recuérdalo muy bien: la vida sin Dios no tiene propósito, y la vida sin propósito no tiene sentido. Si hay personas que en esta noche se han conectado con nosotros, tal vez crees que es por casualidad y tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, en esta noche te estoy presentando al que le dará el sentido y el propósito que tu vida necesita. Algo que me impacta es que el hombre por sí solo no puede descubrir el propósito. No lo puede descubrir. Dios nos creó para que nos relacionáramos con Él. Para eso Dios nos creó, y de la relación con Dios, Él mismo nos va a enseñar el propósito para nuestra vida. Me impacta que cuando Adán y Eva pecan, Dios se acerca al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Más que un lugar geográfico, Dios le estaba preguntando, era sobre su vida con relación a Él. ¿Dónde estás tú con relación a mí como creador? ¿Dónde estás tú con relación a tu esposa? ¿Dónde estás tú con relación a tus semejantes, a todo tu entorno? Porque el pecado dañó todo. El pecado no solamente dañó la relación con Dios, la relación con la esposa, ¿verdad? El pecado dañó también la relación con el entorno. ¿Qué sucedió? La desobediencia desenfocó al hombre del propósito inicial. Y la desobediencia siempre va a acarrear desgracia. Me impacta porque en Isaías 43:21 el Señor dice que Él creó la nación de Israel, a su pueblo hoy que es la iglesia, con un propósito. Isaías 43:21: este pueblo, dice el Señor, he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios creó la iglesia, Dios creó al pueblo de Israel para publicar sus alabanzas. Cuando hablamos de alabanzas, estamos hablando de esos hechos poderosos de Dios. Hablamos de reflejar a Dios. Con ese propósito, Dios estableció al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 9, el Señor dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. ¿Sí? Especial, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el verso 8 declara: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Dios es fiel.
Y le dice a Israel: yo los establecí con este propósito. La razón por la que los establecí, la finalidad fue esta. No por ser vosotros más que otros pueblos, no, sino por cuanto Jehová os amó. Por cuanto Jehová os amó. Era ese el propósito. Dios los amó. Los creó también y los estableció para que ellos fueran una nación especial entre todas las naciones de la tierra, una comunidad modelo. Yo creo que la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Siempre he creído que es peor la pobreza de propósito que la pobreza de billetera. Y en esta noche, déjeme hablarle de algunos aspectos importantes acerca de la importancia de conocer el propósito, valga la redundancia, la importancia de conocer el propósito. En primer lugar, dígalo conmigo: el propósito nos llena de esperanza. Me llena de esperanza, te llena de esperanza. La esperanza es tan vital para tu vida como el aire y el agua. La esperanza. A veces confundimos la fe con la esperanza. Van muy de la mano, van muy ligadas. Pero la fe y la esperanza también tienen sus diferencias. La esperanza es el antídoto contra la desilusión. Yo creo que tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Jeremías capítulo 29 verso 11 declara el profeta Jeremías, Dios a través del profeta: ¿sí? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si Dios tiene pensamientos de mal, Satanás tiene pensamientos de confusión, Satanás tiene pensamientos destructivos para tu vida. Pero los pensamientos que Dios tiene sobre tu vida y sobre la mía son pensamientos de paz. Y el final que Dios nos quiere dar es el mejor. Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Y me impacta eso acerca de la esperanza. Y es que cuando nosotros hablamos de la esperanza, decimos que la esperanza es el resultado de tener un propósito. Y con eso era lo que andaban Josué y Caleb en medio del pueblo. El pueblo de Israel perdió la esperanza. El pueblo de Israel en muchos momentos perdió el norte, pero Moisés, Josué y Caleb nunca lo perdieron. Josué, Moisés y Caleb, o Moisés en su orden, Moisés, Josué y Caleb sabían que Dios los tenía con un propósito. Y ellos siempre creyeron que en el desierto no iban a morir, que el desierto era un paso transitorio entre Egipto y la tierra prometida. Eso era. Y por eso en Números 14, 6 al 9, cuando el pueblo comienza a hablar de una manera indeseada, Josué y Caleb se paran en medio del pueblo y les dicen: no, hay esperanza, Dios prometió salvarnos y el Señor tiene un propósito con nosotros como pueblo. El apóstol Pablo, cuando fue enviado a Roma, el apóstol Pablo vivió una tempestad tan tremenda cuando iba rumbo a Roma. En Hechos 27, 21 al 25 hay un verso, lo quise extraer para no ahondar mucho sobre este punto y poder avanzar. Es cuando están en apuros. La nave donde iban están en apuros. Creyeron que iban a perder la vida, pero me impacta porque esa misma noche donde estaban viviendo esas afugias tan terribles, dice la palabra ya en el verso 24, el apóstol dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y el ángel le dijo: Pablo, no temas, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador, y la vida tuya y los que van en esta tripulación, quienes van en esta tripulación que va contigo, ninguno de ellos va a perder la vida. Había un propósito de parte de Dios, y por más que la tempestad se hubiera levantado, Pablo iba a llegar a Roma porque Dios lo había hablado, y llegó a Roma, allá ante el emperador. El Señor obró. Esa palabra directamente de parte de Dios en medio de esa tempestad tan terrible produjo esperanza a la vida del apóstol Pablo. En segundo lugar, conocer el propósito simplifica tu vida. ¿Lo puedes decir conmigo? Conocer el propósito simplifica tu vida, simplifica mi vida. Sin un propósito definido no tienes fundamento alguno primero, en qué basar tus decisiones, en qué distribuir tu tiempo y en qué usar tus recursos. Sin un propósito
definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Efesios 5, verso 16, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios 5, 16, declara: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando tú no tienes un propósito definido, vas a malgastar el tiempo, vas a malgastar tus energías, tus fuerzas. Nos hace efectivos cuando tenemos un propósito definido, nos hace mucho más efectivos en lo que hacemos. Siempre he creído que actividad no es sinónimo de productividad. Nunca confundas esas dos palabras. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? De nada sirve. De nada sirve. Pero vivir con un propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. Recuérdalo bien, vivir con un propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludable. En tercer lugar, recuerda que el segundo punto, el conocer el propósito, simplifica tu vida. En tercer lugar, conocer tu propósito enfoca tu vida. Dilo conmigo: enfoca mi vida. Conocer tu propósito enfoca tu vida y enfoca mi vida. Para que nuestra vida impacte, tenemos que enfocarla. Hay gente que vive enredada en cantidad de cosas, pero no tiene un norte seguro. Y el Señor quiere, yo creo que el carácter también se forma tomando decisiones en una misma dirección. Y a veces esos esfuerzos que tenemos y esa energía que es tan importante, no la invertimos nosotros en lo que tendríamos que invertirla. Pero cuando tenemos la vida enfocada, el propósito enfocado, esto hace que dirijamos nuestros esfuerzos y nuestra energía a todo lo que es importante: a Dios, a nuestra familia, a nuestro trabajo, en el perfeccionamiento de los dones, de los talentos, de las cualidades que Dios ha injertado en nosotros. Y esto nos va a convertir en personas efectivas al ser selectivas. Efectivas al ser selectivas. Yo creo que cuando tengo un propósito también enfocado, voy a saber con quién y al lado de quién voy a caminar en esta tierra. Al lado de quién voy a caminar en esta tierra. ¿Con quién y al lado de quién? El apóstol Juan, o mejor, no, Juan el Bautista nos enseña esto, no el apóstol Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista caminó muy cerca del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de que Juan fue un hombre lleno del Espíritu Santo y Juan tenía todo muy claro. Cuando venían y le decían: Juan, tú eres el verdadero Mesías, él decía: yo no soy el verdadero Mesías. Viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Juan la tenía clara. La tenía clara. Estaba enfocado en el propósito. Sabía que él era el que iba a guiar a la gente a Jesús, pero que él no era el Mesías. Juan supo rodearse. Imagínense la presencia del Espíritu Santo, la presencia del mismo Mesías al lado de él. Nosotros tenemos que saber al lado de quién, para enfocarnos en la vida, al lado de quién vamos a caminar. Proverbios 13:20 me encanta. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Primera de Corintios 15:33 también nos habla acerca de las compañías. Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para vivir enfocados en la vida tenemos que mirar con quién vamos a caminar, quién nos va a acompañar para que el viaje se haga mucho más tranquilo y mucho más seguro. No hay nada más impactante como una vida centrada, vivida con propósito. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, reza la frase. El que no sabe para dónde va. Y yo creo que cuando nosotros estamos enfocados en el propósito de Dios, también Él nos va a dar un enfoque de la empresa, del negocio, de la actividad, de la profesión, del arte. Porque Dios es tan lindo que cuando enfocamos nuestra vida en Él, cuando el propósito de Dios está por encima de los nuestros, Dios nos va a dar el enfoque para caminar en esta tierra de la manera correcta, para enfocarnos en todos los demás aspectos de nuestra vida. Los hombres y mujeres que han hecho las grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Escúchelo bien.
Los hombres y mujeres que han hecho las grandes diferencias en la historia han sido personas con un enfoque muy bien definido o bien definido. Martin Luther King, yo creo que usted ha oído acerca de él, un precioso pastor bautista, un afroestadounidense. Y este hombre participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam, pero contra la pobreza en general. Se le recuerda mucho. Nelson Mandela fue otro hombre también que trabajó en favor de las minorías. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Se habla de Abraham Lincoln como un hombre que libertó aproximadamente 4 millones de esclavos. Creyente, protestante Abraham Lincoln. Y es un hombre que se le recuerda porque estaba bien enfocado, sabía para qué lo había puesto Dios en esta tierra. La Madre Teresa de Calcuta es una mujer que con mi esposa también hemos oído de esta mujer, hemos leído su historia y nos impacta. Una mujer que en la India, al ver que tenían fosas comunes para los muertos allí, esta mujer se dedicó a la tarea de dar cristiana sepultura a las personas que morían allí por causa del hambre, de la miseria. Y la lista sería larguísima, larguísima de personas que te conocían y estaban enfocados en el propósito. En cuarto lugar, conocer tu propósito en Dios te hará la persona más feliz de esta tierra. Conocer tu propósito en Dios te hará la persona más feliz de esta tierra. Salmo 138:8 declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando nosotros conocemos el propósito, nos hace personas mucho más felices. Quiero felicitar a las personas que se inscribieron para las escuelas de formación ministerial, lo que llamamos Renuévate también. Felicitaciones, felicitaciones. Tal vez tú has estado por muchos años en la iglesia y dices, no, es que yo no encuentro, y dice, yo no encuentro mi lugar en la iglesia, y por eso tal vez no le encuentras el sabor a seguir a Jesús y al estar en la iglesia. Hay una prueba que es la prueba de dones, que la vamos a ver con la ayuda de Dios después de terminar el nivel de renovar, con los estudiantes que terminen ahora y los que estudiaron el mes pasado, y todos los estudiantes de las escuelas cuando lleguen a ese nivel lo van a ver. Y cuando tú y yo descubrimos los dones que Dios nos dio, nosotros vamos a ser mucho más efectivos en nuestro servicio a Dios y vamos a disfrutar más el viaje en esta tierra como cristianos, porque sabemos para qué nos puso el Señor. Dios lo va a usar a usted y me va a usar a mí para cumplir sus propósitos. No usemos a Dios para cumplir nuestros propósitos, porque ahí fallamos y vamos a fracasar. Amén, vamos a fracasar. Continuemos. Recuerden, esos 4 puntos son súper importantes. Conocer tu propósito estimula tu vida. Te lleva a una vida de mayor sentido y realización personal. El propósito siempre produce entusiasmo y felicidad. ¿Lo puedes decir conmigo? El propósito siempre produce entusiasmo y felicidad. Y en quinto lugar, yo hablo muy rápido. Ojalá puedan coger algo de la palabra, al menos algunas frases ahí. Yo hablo demasiado rápido. Eso que le he bajado un poquito a la marea. Le he bajado un poquito. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Y esto no es menos importante. Dios no nos creó para el tiempo, Dios nos creó para la eternidad. Me impacta cómo habla el apóstol Pablo de la eternidad, cómo el apóstol Pablo sabía que tenía que prepararse en esta tierra, que el propósito era que tenía que prepararse en esta tierra para poder entrar a la eternidad. Y el apóstol la tenía clara. Él dice allá en 2 de Timoteo 4, 6 al 8 en la versión PDT: se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia. Espectacular esa palabra. Me fue bien en la competencia. Señor, que yo pueda decir lo mismo al finalizar los días. Me fue bien en la competencia. He peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Impresionante. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. Que el Señor, juez justo, me la dará ese día, y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Qué rico poder llegar al epílogo de nuestros días en esta tierra como llegó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se preparó en esta tierra como lo hicieron muchos hombres de la palabra, porque sabían que con la muerte no terminaba todo,
que la muerte era el paso a una vida superior. Escuche bien esto, y si es lo único que se le queda, por favor, sería excelente. La peor tragedia del hombre será pasar la eternidad sin Dios. La peor tragedia del hombre será pasar la eternidad sin Dios. Vivamos y caminemos en esta tierra con la eternidad en perspectiva. Deje de dedicarse tanto a acumular bienes, ¿verdad? A malgastar tanto el tiempo en acumular riquezas, a expensas del tiempo que debe compartir con su familia, con los seres que ama, ¿verdad? De cuidar su salud. Va a terminar mal, va a terminar muy mal. 5 puntos de la importancia de conocer el propósito. Y yo te preguntaría antes de recordártelo, ¿estás caminando en el propósito? Algo que le he dicho al Señor: señores, no voy a permitir que nada ni nadie me desvíe del propósito. Nada, no lo voy a permitir, que nada ni nadie me desvíe del propósito, porque nos podemos desviar fácilmente. Satanás nos puede desviar del propósito. Las emociones nos pueden desviar, las circunstancias. Escúcheme esto: hubo una parte en el pastorado cuando yo me dediqué a trabajar de tiempo completo en la obra, porque siempre estuve muy seguro que cuando di el paso de trabajar de lleno en la obra fue porque Dios me lo habló, me lo confirmó por la palabra. Pero las circunstancias también nos hablan a veces, y las circunstancias pueden poner agentes distractores para desviarnos del propósito. Y recuerdo que en un tiempo empezamos a negociar con cerdos, imagínense, para ver si nos ayudábamos en la economía. Por Dios bendito, nos fue súper mal. Nos fue súper mal. La economía estaba un poco en bancarrota. Y bueno, nos pusimos de acuerdo. Nos estaban vendiendo unos marranitos, es que para ver si le sacábamos plata. Y resulta que nos estábamos desviando un poco. A veces estaba yo en los tiempos de oración acá, me llamaban: pastor, que hay que ir a recoger el alimento de los cerditos. Y llegó el momento en que dije: no, cerdos, ¿cuál? ¿Para qué cerdos? Dije: nada, el Señor me llamó no a alimentar cerdos, a pastorear ovejas, y no me voy a desviar del camino. Fácilmente nos podemos desviar. Puede que eso le cause risa, a mí también me causa risa, pero tan fácilmente nos podemos desviar del propósito. He conocido muchas personas que también se han desviado del propósito, por un consejo de un amigo, por un consejo de un familiar, por las circunstancias, por muchas otras cosas. No permitamos que nada ni nadie nos desvíe del propósito. Cuando yo llegué a Jesús y descubrí el propósito de Él en mi vida se puso mejor. Mi vida dio un cambio, un giro total. Amaba en atender a las personas cuando tenía mi trabajo secular, pero cuando llego a Jesús, me doy cuenta que el Señor potencializó el deseo y el anhelo de servir a las personas. Cuando encontré mi lugar aquí en su iglesia, cuando encontré mi lugar en el ajedrez de Dios, por decirlo así, como una ficha que Dios había puesto. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿te desviaste del propósito o no lo has conocido todavía? Y por eso no le encuentras sentido a la vida. Por eso dices: vivo por vivir. Y no puede ser así. Tenemos que vivir y disfrutar del viaje, conociendo el propósito con el cual Dios nos estableció en esta tierra. Ojo con los agentes distractores del propósito. En Dios, los propósitos personales, familiares, los sueños, las metas, en el ministerio, en el llamado, en la misma iglesia. Lo que no se evalúa no prospera. Hay que estar revisando constantemente si estamos alineados y sintonizados con el propósito de Dios. Yo personalmente lo hago y me hago preguntas. A veces le digo: Dios, enséñame si me estoy desviando del propósito, contigo, con mi familia, con la iglesia, con lo que me has entregado. Y si hay alguien en esta noche que se ha desviado del propósito o aún no lo ha encontrado, en esta noche vamos a pedirle al Señor que Él se revele a tu vida también, te lo enseñe, y de hoy en adelante puedas caminar en esta tierra como Dios quiere que caminemos. Recuerda, el propósito te llena de esperanza, te hace conocer el propósito
con el propósito simplificamos. Conocer el propósito simplifica tu vida. Conocer el propósito enfoca tu vida. Conocer tu propósito en Dios te hará la persona más feliz. Y conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Amén. Gracias Dios por esta palabra. Si hay alguien que por primera vez está en esta transmisión, permítame le dirijo en una palabra de oración, donde va a abrir su corazón al Señor y le va a entregar su vida. Repita después de mí, por favor. Señor Jesús, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Por favor, ven a mi vida. Dame sentido, identidad y propósito, Señor, para poder en esta tierra caminar como tú lo has dejado escrito en tu palabra. Te acepto en mi corazón con mucha alegría. Gracias por morar y hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Gracias a Dios. Si has hecho esa oración, Jesús ha entrado a tu vida. Este es el mejor día de tu vida. Cantemos al Señor en esta noche. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, que cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, que cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, que cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Aleluya. Recuerden que este próximo domingo vamos a tener la Cena del Señor en nuestro último domingo del mes. Dios los bendiga, los amo mucho, y nuestra pastora nos va a despedir en esta noche en oración. Amén. Gracias, pastor. Maravillosa palabra. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por esa riqueza de tu palabra. Te damos gracias por encontrar ese verso que dice que y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por esta palabra que nos nutre de fe, que nos nutre de esperanza, de gozo, Señor, oh Dios mío. Hoy oramos por cada persona, Señor, que está enferma, necesitada. Declaramos en la autoridad de Jesús que la buena mano del Señor está sobre ella, sobre su casa. Hoy, Señor, en cada persona que necesita, Señor, dirección, sabiduría, tu luz, tu
respuesta, Señor, está sobre ella. Gracias por este maravilloso tiempo. Declaramos tu bien sobre nosotros, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra. El Señor cumplirá ese su gran propósito en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendecimos, les amamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.